vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Y bueno, básicamente en la inteligencia artificial existen, digamos que, tres paradigmas. Que bueno, es el aprendizaje supervisado, el no supervisado, y el aprendizaje por reforzamiento. Y bueno, después veremos que esta parte tiene una conexión con el control. Pero bueno, para la parte del aprendizaje supervisado, básicamente lo que hace este tipo de aprendizaje es considera, por ejemplo, en un problema de clasificación, nosotros tenemos una serie de datos, una tira de datos, y cada uno de estos datos pertenece, por ejemplo, a dos clases. Bueno, puede pertenecer a dos clases, a la clase A o a la clase B. Entonces lo que tenemos que hacer es clasificarlos de forma correcta. Entonces, nosotros damos el dato, por ejemplo, el dato 1, y decimos a qué clase pertenece, por ejemplo, a la clase A. Y luego el dato 2, y a lo mejor también pertenece a la clase A. El dato 3, y ese pertenece a la clase B. Entonces lo que nosotros tenemos es una serie de datos, pero ya etiquetados. Y entonces, de esa forma, nosotros podemos establecer una red neuronal, que bueno, ahorita vamos a ver cómo, más o menos cómo opera. Entonces nosotros tenemos todos nuestros datos, y estos datos entran a la red neuronal, que bueno, es algo así, ¿no? Y bueno, salen a dos posibles valores. Y entonces aquí tendremos dos salidas, ¿no? Pertenece a la clase A o la clase B. Que bueno, aquí tendremos varias entradas, ¿no? O sea, el total de datos que tengamos van a cada una de estas neuronas. Entonces, bueno, aquí básicamente tenemos unos parámetros que son los pesos de la red. Y estos pesos, bueno, tenemos que ajustarlos de tal forma que cuando nosotros metemos un cierto valor, o bueno, un cierto dato, pues nos diga que pertenece a la clase A. O a lo mejor no es un problema de clasificación, sino de regresión. Entonces, nosotros metemos un cierto valor y ese valor tiene que ajustarse al valor que nosotros deseamos y obtenerlo en la salida. Entonces, para eso lo que hacemos es modificar los parámetros. Entonces, bueno, si nosotros pusiéramos una expresión, digamos, o sea, matemática o algebraica de esta red, lo que tendremos es que realmente esta red neuronal es una función. Es una función que depende de los datos de entrada, que en este caso, bueno, voy a poner X. Y bueno, X pues es, o sea, si tenemos 1000 datos, pues sería un vector de 1000 dimensiones. Pero bueno, vamos a dejarlo como X a la... O sea, un vector de n dimensiones, ¿no? Podemos poner lo que nosotros queramos. Y bueno, en la salida, nuestra salida de la red, que sería una vez que hacemos todas estas operaciones, pues tendremos una salida. Y pues Y, por ejemplo, para un problema de regresión, pues debe pertenecer, o sea, debe ser un valor real. Pero para un problema de clasificación, pues ya debe ser un vector. Pero ese vector no serían todos los números reales, sino pues solo dos, ¿no? Por ejemplo, 0 y 1. Entonces en este caso sería el conjunto 0 y 1. O sea, la Y debe pertenecer a este conjunto. Y de hecho, bueno, sería un vector de ceros y unos. O sea, como es binario, pues sería un vector de dos dimensiones. Por ejemplo, Y podría ser un vector de esta forma. Por ejemplo. Bueno, em,
Entonces, bueno, ¿cómo es que operan estas redes neuronales? Pues básicamente las funciones, o sea, esta función se construye de la siguiente forma. Nosotros tenemos en nuestra entrada o sea, una serie de números que dijimos que era x. Entonces tendremos, por ejemplo, x1, x2 y x3. Y entonces lo que vamos a hacer esos números va a ser multiplicarlos por un peso, W1, W2, W3, y estos sumarlos. Y el resultado que obtenemos, vamos a poner que es no sé, por ejemplo, A. Los vamos a pasar por una función. Voy a poner G para que no se confunda con esta otra, porque esta es como la función de toda la red neuronal. Entonces voy a poner G. Y G, bueno, depende de todos estos, ¿no? Entonces voy a poner G de X. Y bueno, y de hecho también, pues depende de W. Entonces, aunque bueno, no hace falta poner que. Pero bueno, y al final tenemos un resultado Y. Entonces, toda esta parte de aquí es una neurona. Que es digamos, es cada uno de estos circulitos, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente si nosotros lo expresamos así, tendremos y por una función que como tal sería de esta forma: x1, w1 más x2, w2 más x3, w3. Y bueno, de hecho aquí me faltó poner un bias, que bueno, es como para poder mover poder mover la red. Esto sobre todo se ocupa más en problemas de clasificación, porque de esa forma podemos mover las rectas que dividen a nuestros conjuntos. Entonces, bueno, quedaría así. Entonces nosotros hacemos esta operación y el resultado pues lo pasamos a esta función. Por ejemplo, esta función podría ser, por ejemplo, una tangente hiperbólica de A, que en este caso pues A es toda esta parte de aquí, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces, bueno, sería el resultado. El tema de usar este tipo de funciones, o también, por ejemplo, hay funciones sigmoides, y bueno, hay una gran variedad de funciones, es porque de esa forma el sistema, bueno, la red neuronal es no lineal. Y aquí es muy importante que sea no lineal, porque si es lineal, o sea, si solamente fueran combinaciones lineales como en esta parte de aquí, entonces realmente una red neuronal, aunque fuera muy, muy extensa, con muchas neuronas, pues hacer combinaciones lineales, todas estas capas de neuronas colapsarían a una sola capa. Entonces, es por eso que, bueno, tiene que ser no lineales, porque de esa forma pues no podemos, o sea, no podemos, digamos, simplificar la red neuronal a términos más simples. Y bueno, entonces en lo que consiste la red es en encontrar estos parámetros, estos parámetros de aquí, los pesos y el bias, encontrar cuánto deben valer, pues para que el resultado que queremos sea este. Entonces, bueno, básicamente una red neuronal, o sea, aunque tal vez tiene un nombre así como un poco, como que suena complicado, no es más que una función en la que nosotros debemos encontrar los parámetros de esa función, para que cuando nosotros metemos datos nos dé el resultado que queremos. Y bueno, una forma de hacerlo es utilizando el descenso del gradiente, que bueno, voy a ponerle así un ejemplo rápido. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una función de esta forma, esta función pues tiene un máximo, ¿no? O de hecho sería mejor un mínimo. Entonces tendremos esta otra función. La función aquí tiene, en este punto de aquí, es el punto mínimo que nosotros medimos, ¿no? Pues este es el eje Y, eje X.
Entonces aquí tenemos un x, o sea, como tal, en donde este punto es mínimo. No nos importa cuánto vale, sino nos importa en qué punto es mínimo la función. Una forma de encontrar este punto mínimo es con la derivada. Si nosotros derivamos, o sea, y con respecto de x, lo que obtenemos es la pendiente de la recta en un punto. Por ejemplo, en este punto la recta es o sea, la pendiente aquí es negativa y aquí, por ejemplo, es positiva. Pero cuando estamos en la parte, justo en la parte de aquí abajo, si se dan cuenta, la pendiente es 0, o sea, no hay pendiente. Entonces lo que nosotros hacemos es igualar esta derivada a 0. Y entonces en el punto en donde esta derivada vale 0, quiere decir que aquí hay un punto crítico, que en este caso es un punto mínimo. O sea, los puntos que cumplen con esta derivada son puntos críticos, que para el caso de esta función es un punto mínimo. Entonces es por eso que, o sea, ocupamos la derivada para minimizar funciones, o sea, para encontrar dónde están los mínimos de las funciones. Entonces, si nosotros, en este caso de la red neuronal, vamos a calcular el error, como habíamos dicho para la parte de control, que es pues el valor que nosotros queremos, el valor deseado, menos el valor que estamos midiendo, ¿no? O sea, el que obtenemos. Y bueno, como este valor puede ser negativo, lo que vamos a hacer para que nunca sea negativo es elevarlo al cuadrado. Entonces, esto es lo que se conoce como el error cuadrático medio. Y pues básicamente lo que nos dice pues es eso, ¿no? El error. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es minimizar esta función ahora, que sería básicamente minimizar el error. Si el error es mínimo, pues quiere decir que, o sea, bueno, el error va a ser difícil que sea 0, pero pues con que sea mínimo nos basta. Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo parecido a lo de la derivada, o sea, la derivada del error, pero esta vez con respecto a los parámetros. Y entonces igualarlo a 0, y de esa forma obtenemos o sea, el punto en donde, o los valores de los parámetros que hacen que el error sea mínimo. Bueno, aquí digamos, la regla de aprendizaje. Si nosotros hacemos este procedimiento, lo que obtendríamos es que los parámetros evolucionan de la siguiente forma. O sea, los parámetros para un paso k más 1, o sea, los parámetros que calcularíamos al futuro, son iguales a los parámetros actuales, pero más bueno, aquí ponemos una constante, que esto es una tasa de aprendizaje. Y bueno, alfa pertenecen al intervalo cerrado 0, 1. Y bueno, por el gradiente del error, que bueno, el error se pone, bueno, eso es una función de pérdida, ¿no? Y el error pues depende de los parámetros actuales. Entonces esta es la regla de aprendizaje, utilizando el gradiente, que el gradiente es el equivalente a la derivada, solamente que la derivada es aquí en 2 dimensiones. O bueno, o sea, cuando solamente tenemos, sí, bueno, cuando tenemos 2 dimensiones, pero como en este caso tendremos muchas x, o sea, tendremos como un espacio de muchas dimensiones, en este caso se ocupa el gradiente, que, o sea, es igual que la derivada, solo que para varias dimensiones. Y bueno, esta es como la regla de aprendizaje para que una red neuronal pueda aprender. Entonces básicamente lo que hacemos es definimos una serie de parámetros, que sería nuestro W0, de manera aleatoria. Entonces esto sería aleatorio. Y después vemos el resultado que nos da cuando nosotros introducimos nuestros datos, y nos da un cierto resultado. Obviamente ese resultado va a estar mal, porque pues sería muy difícil que le atináramos a los parámetros, ¿no? Si los escogimos de forma aleatoria. Pero lo que hacemos entonces es, con ese resultado, calculamos el error.
y hacemos la regla de aprendizaje y obtenemos unos nuevos parámetros. Entonces ahora esos nuevos parámetros van a ser los que estén en la red. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta que vayamos minimizando el error. De hecho, si la gráfica del error si graficamos el error, lo que vamos a ver es que esto es la K, o sea, cuántas iteraciones hemos hecho, y esto es el error. Entonces al principio nosotros tenemos un error grande, pero este empieza a caer, a caer, a caer, hasta que llega un punto en el que, bueno, se estabiliza en algún valor. Es difícil que el error sea cero, pero bueno, el chiste es minimizar el error. La cuestión de que no es cero es porque en este tipo de funciones, de hecho lo voy a hacer en otra hoja, por ejemplo en 3 dimensiones, lo que nosotros tenemos son funciones en varias dimensiones. Y entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, comenzamos en este punto y comenzamos a hacer el descenso del gradiente. Empezamos a bajar, ¿no? Esta flecha va a medir alfa, que es lo que estamos bajando. O sea, este es nuestro W. Y bajamos una cantidad alfa que dijimos que estaba entre 0 y 1. Y llegamos a otro punto. Este es nuestro W0. Entonces este será nuestro W1. Y continuamos bajando hasta que llegamos al punto mínimo. Pero si se dan cuenta, este es un mínimo local. No es el mínimo global de la función. A lo mejor por aquí también tendremos otro. Y a lo mejor resulta que la función tiene otro. Entonces, es por eso que el error nunca va a ser cero. O sea, va a ser muy difícil que el error de nuestra red sea cero. Pero bueno, digamos que pues sí, muchas veces con encontrar ese mínimo local, pues ya la red neuronal ya nos da resultados, pues sí, bastante buenos. Y entonces, bueno, para aplicarle al control, la red neuronal nos puede servir para predecir algunos comportamientos de cómo se va a modificar alguna cierta variable, y a partir de eso utilizar el control. Por ejemplo, una red neuronal que se ocupa mucho para eso es la red neuronal LSTM, que bueno, básicamente es una red en la que en la que nosotros, por ejemplo, tenemos una serie de tiempo. O sea, tenemos valores de, por ejemplo, supongamos el ruido en una habitación. Nosotros medimos la cantidad de decibeles de ruido y el tiempo. Entonces resulta que en un determinado tiempo pues medimos alguna cantidad y después pues medimos otra y luego otra, y así nos vamos, ¿no? Es como que entonces lo que obtenemos es una serie de tiempo que bueno, nosotros podemos alimentar con estos datos a una red neuronal. Entonces, por ejemplo, esta es nuestra variable en el tiempo 1, en el tiempo 2, tiempo 3 y pues así, ¿no? Entonces, por ejemplo, podremos poner, no sé, en el tiempo 1 una entrada, en el tiempo 2 y así, hasta el tiempo n. Y con estos datos nosotros alimentamos a la red con su peso. Y después estos datos los usamos para una segunda capa de la red. Pero ahora esta segunda capa va a depender por lo menos de un dato, digamos, adicional. Y entonces, y ahora este valor lo vamos a regresar por ejemplo, a un dato más futuro, ¿no? O sea, esto es como si fuéramos más hacia el futuro. Entonces, bueno, de esa forma pues obtenemos, por ejemplo, xn más 1 y xn más 2. Entonces nos sirve para predecir cómo se va a comportar esta
esta serie de tiempo. Entonces, bueno, ese es como el uso de este tipo de redes. Voy a poner igual un ejemplo de cómo usarla, ¿no? O sea, ya, bueno, sería en Python, de cómo se entrena y bueno, realmente para la parte del péndulo triple no lo vamos a ocupar, pero bueno, pues para tener igual eh, otro, otra forma de solucionar bueno, de hacer el control de este tipo de sistema. La parte del aprendizaje no supervisado, en ese caso nosotros tenemos nuestros datos, digamos una tira de datos, pero estos no están etiquetados, no tienen una etiqueta de lo que deberían valer, ¿no? Como en este caso, ¿no? Que tenemos el dato y aparte de su etiqueta. Aquí no. Entonces, aquí lo que hacemos es que checamos cada uno de los datos y pues los comparamos entre ellos y de esa forma, por ejemplo, podemos nosotros, si tenemos, no sé, por ejemplo, un espacio y en el espacio hay ciertos tipos de datos, por ejemplo, dos tipos de datos de dos clases, de esta forma, pues básicamente la clasificación de estos datos va a ser comparando los datos como tal, sin su etiqueta. Y entonces de esa forma podemos decir, ok, esta es la clase A y esta es la clase B. Y bueno, de igual forma, o sea, se ocupan redes neuronales para este tipo de soluciones. O sea, la cuestión aquí es que no hay etiquetas en los datos, pero nos basamos en los propios datos pues sí, para determinar este tipo de cuestiones. Esto se ocupa, por ejemplo, no sé, cuando tenemos, no sé, alguna muestra de algún tejido y queremos saber si alguna parte del tejido presenta, no sé, alguna infección o algo por ese estilo. Y lo comparamos. O sea, bueno, vemos que la demás parte del tejido es distinta, ¿no? Entonces, así podemos delimitar como una frontera de cómo debería ser el tejido y o sea, el resultado que nos está dando, ¿no? Ese es un ejemplo de aplicación de aprendizaje no supervisado. O sea, no requerimos de las etiquetas. Después está el aprendizaje por reforzamiento. Que bueno, este tipo de aprendizaje, bueno, básicamente en lo que consiste es en obtener recompensas en base al entorno en el que estamos trabajando. El esquema básico de este tipo de aprendizaje es que nosotros tenemos un ambiente y bueno, en este ambiente también nosotros tenemos, bueno, fuera del ambiente tenemos un agente. Entonces lo que va a hacer el agente es que va a hacer una acción sobre el ambiente. Y bueno, entonces el ambiente lo que va a hacer es que los estados del ambiente se van a modificar. Aquí vamos a poner este estado. Y bueno, aparte nos va a dar una recompensa. Bueno, el ambiente le va a dar una recompensa a la gente. Entonces, bueno, básicamente es como la estrategia de este tipo de aprendizaje, que se basa en ir explorando, a realizar alguna acción y bueno, sobre eso, pues, o sea, el ambiente reacciona y obtenemos una recompensa. Entonces va a realizar acciones de tal forma que la recompensa pues sea máxima. Y bueno, ese es como, digamos, a grandes rasgos el funcionamiento de este tipo de control. Digo, de inteligencia artificial.
que tiene una relación con el control. Porque, por ejemplo, el agente, pues realmente en un sistema de control, el agente corresponde pues al controlador. El ambiente es el sistema. Y entonces, bueno, el controlador pues hace una acción de control que, por ejemplo, para el péndulo triple era la acción de control de torques, o el tau, que es o sea, el torque de los motores, y nos devuelve un estado. Este estado es la posición angular para el caso del péndulo que estábamos trabajando. Y la recompensa, bueno, en este caso es el error. Aquí, bueno, en este caso queremos maximizar la recompensa, pero bueno, aquí lo que queremos es minimizar el error. Que, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el aprendizaje por reforzamiento es muy parecido a una acción de control. Para lo que nosotros vamos a ocupar va a ser aprendizaje, bueno, control por aprendizaje iterativo. Ok, y bueno, este tipo de control lo que consiste es que nosotros tenemos nuestro sistema. Pero este sistema, bueno, en este sistema obtenemos estados. Vamos a poner los estados de este lado también. Por ejemplo, bueno, en este caso sería teta. Y si nosotros graficamos este estado, que depende del tiempo, voy a hacer una gráfica aquí. Nosotros tenemos teta y tiempo. Entonces, por ejemplo, al principio el ángulo vale 0, pero yo quiero que valga, que empiece a valer 90 grados y luego que vuelva a 0 y que se mantenga así oscilando. Si nosotros lo viéramos en el péndulo, o sea, suponiendo que este es el teta 1, entonces tendremos nuestro primer brazo del péndulo. Lo que estaría haciendo es que al principio vale 0 grados y después comienza a ir así hasta 90 en un cierto tiempo. Y una vez que está a 90, vuelve a ir a 0 grados y luego vuelve a regresar. Entonces está haciendo eso. O sea, el péndulo estaría oscilando entre 0 y 90, 0 y 90. Entonces, bueno, eso es digamos, esta es como la trayectoria que yo quiero que siga el péndulo, ¿no? La trayectoria del estado. Entonces, básicamente esta trayectoria, el punto es que a lo largo del tiempo sea la misma. Por ejemplo, pensamos en un robot que ensambla carros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos un carro, por ejemplo. Y vamos a suponer que este robot lo que hace es, no sé, poner las puertas del vehículo. Entonces, realmente, la acción de control que va a hacer este robot siempre va a ser la misma. O sea, siempre se va a repetir. O sea, aquí por ejemplo, tiene aquí las puertas. Entonces lo que va a hacer el robot es ir por la puerta y colocarla en el vehículo. Y siempre va a estar haciendo la misma acción. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un tipo de control como el que vimos hace rato, nos podría funcionar, pero bueno, ya en la práctica, este robot pues va a tener una serie de perturbaciones. Pero como siempre es el mismo procedimiento, las perturbaciones van a ser las mismas siempre. O sea, si nosotros graficáramos esas perturbaciones, que es una señal desconocida, a lo mejor tendríamos algo así, ¿no? No sé. Pero en este caso, o sea, es una señal desconocida, pero estas perturbaciones son las mismas siempre. O sea, esto es cuando pone una puerta, ¿no? En el tiempo k igual a 1. O bueno, la iteración k igual a 1. Y luego llega otro carro.
y nosotros vemos las perturbaciones que tiene, si las pudiéramos conocer, que no las conocemos, y veríamos que tiene lo mismo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que nosotros no conocemos estas perturbaciones, pero lo que sí sabemos es que las perturbaciones siempre son las mismas. O sea, sí para acá igual a n. O sea, la perturbación siempre se va a repetir. Entonces aquí es donde entra este control por aprendizaje iterativo. Porque básicamente va a aprender de cómo debe moverse el robot para hacer su trabajo. Y también va a aprender de cómo minimizar estas perturbaciones. O sea, que no le afecten a su funcionamiento. Entonces si al principio nosotros tenemos esta gráfica y nosotros queremos que el robot la siga como hay perturbaciones, pues va a ser algo raro, ¿no? Le va a costar. Ay, lo quité. Pero una vez que comience a aprender, estas perturbaciones cada vez se van a ir reduciendo hasta que llegue un punto en el que pues pueda seguir bien la trayectoria sin la presencia de esas perturbaciones. Entonces, bueno, básicamente en eso consiste este tipo de control. Entonces, bueno, aquí lo que necesitamos de este tipo de control, lo voy a volver a poner aquí, es que nosotros, bueno, tenemos nuestro sistema. Y bueno, tenemos nuestro control por aprendizaje iterativo, que bueno, es ILC, Iterative Learning Control. Y bueno, este control lo vamos a implementar en conjunto con el que habíamos hecho hace rato, el por par calculado. Y con esto vamos a alimentar al sistema. Y bueno, este control pues depende del... O sea, bueno, se calcula con el error también. Entonces, pues vamos a tener una trayectoria deseada. Nuestro sistema. Y pues nuestra salida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente este es como nuestro esquema de control. De cómo es que vamos a lograr implementar este tipo de control. Y bueno, la forma en cómo funciona el control por aprendizaje iterativo es la siguiente. La acción de control básicamente es una acción K, que es como, bueno, no es el error, pero es algo parecido al error. K corresponde a la iteración y bueno, esta depende del tiempo. Pero K es, digamos, nosotros con el robot hacemos un movimiento, como el que habíamos hecho hace rato. Bueno, va a llegar hasta un cierto tiempo, o sea, hacemos algo. Y esta sería una iteración. Y después eso se repetiría, ¿no? Por ejemplo, en el caso del robot que ensambla carros, pues sería... O sea, cuando llega un carro, le pone la puerta. Y la siguiente iteración, pues sería que llegue otro carro y le ponga la puerta, ¿no? O sea, básicamente esa es como cómo funcionaría. Y bueno, tendríamos entonces una Q. Esta Q es un filtro. Un filtro de orden cero. Bueno, ahorita veremos cómo lo vamos a utilizar. Básicamente es para... como la acción de control va a llevar perturbaciones, entonces es como para reducir un poco esas perturbaciones. Y bueno, se depende de una coordenada generalizada, que es en este caso sería nuestra posición angular. Y bueno, tendremos después nuestra K, pero en la iteración anterior. Esta es como les comentaba, es como una señal de error, pero modificada. O sea, se modifica mediante esta fórmula recursiva, que ahorita, o sea, bueno, la voy a poner toda. Después tendremos, bueno, otro filtro, solo que este es un filtro no causal. Bueno, ahorita voy a explicar a qué se refiere eso. Y bueno, este filtro está multiplicado al error, ahora sí al error, en la iteración anterior. Ok, bueno, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros comencemos a controlar en la iteración actual, en K igual, no sé, por ejemplo a 2, estamos en esta iteración, necesitamos conocer los datos de K igual a 1, o sea, lo que pasó en el pasado, que básicamente es
pues sería esta, ¿no? Esta parte, por ejemplo, y esta parte de aquí. O sea, si K es igual a 2, pues aquí sería en 1 y aquí también en 1. O sea, en un paso anterior. Entonces, básicamente nosotros hacemos esta operación, lo multiplicamos por este otro filtro y obtenemos el siguiente valor de A. O sea que es, si se dan cuenta, es como una fórmula recursiva, porque los nuevos valores dependen de los valores anteriores. Entonces, y bueno, y como tal lo que está haciendo es como calcular una especie de error, solo que, bueno, modificado, ¿no? O sea, la A es como si fuera un error, pero un poco distinto. Entonces, estas señales de error son, o sea, como habíamos dicho, son de la iteración pasada. Y el hecho de que este filtro sea no causal, lo que implica es que este filtro requiere conocer información del futuro. Entonces, bueno, eso como, o sea, sería imposible, pero como estamos trabajando con estas señales del error, pero del error pasado, o sea, de algo que ya pasó, sí podemos entonces utilizar señales del futuro, porque estamos, o sea, estamos utilizando las señales, digamos, tenemos nuestra función y tenemos el error. Entonces el error no se hace algo así, se va haciendo más pequeño. O sea, bueno, queremos que sea 0, entonces hasta que llegue a 0. Y lo que ocurre es que esta señal de error, no sé, por ejemplo, si nosotros estamos en este instante de tiempo, nosotros requerimos, para un filtro no causal, conocer, no sé, por ejemplo, la señal en un tiempo T1 y aparte en un tiempo T2, por ejemplo, o hasta un tiempo T3. Entonces necesitamos conocer estos valores del error en 3 pasos a futuro, ¿no? Vamos a suponer que cada uno de estos intervalos de tiempo mide, no sé, 0.01 segundos. O sea que es como nosotros medimos, pasa este tiempo y volvemos a hacer una medición. Entonces, necesitaríamos estar 0.03 segundos adelantados para aplicar este filtro no causal. O sea, necesitaríamos estar viendo el futuro, lo cual, o sea, bueno, es imposible si fuera que estuviéramos trabajando con el error actual. Pero resulta que estamos trabajando con el error anterior, o sea, de algo que ya ocurrió. Entonces sí podemos echar ese vistazo al futuro, porque estamos trabajando sobre una señal que ya, o sea, que ya la tenemos completa. Entonces así es como funciona este filtro. Y bueno, si retomamos la parte que hemos dicho de las transformadas de Laplace, lo voy a hacer así rápido. O sea, tenemos esta ecuación diferencial. Esta es la derivada enésima de y más an-1 por la derivada n-1 más, y así hasta, ay, perdón, me falta aquí, a1 por y prima, o sea, la primera derivada, más a0 por y, igual a una entrada. Si nosotros hacemos la transformada de Laplace de esta ecuación diferencial, lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos, bueno, a ver, vamos a ponerlo todo esto multiplica a y esto es igual a x, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a despejar y. Bueno, vamos a dejar y entre x. Y esto es igual a 1 entre an s a la n más an menos 1 s a n a la menos 1. Y así hasta a1 s más a0. Entonces obtenemos esta fracción. Entonces, para un sistema no causal, lo que
lo que cambiaría aquí sería que, por ejemplo, nosotros tuviéramos x a la n más 1, por ejemplo. Entonces aquí, bueno, la transformada de Laplace de esto quedaría como, o sea, en esta parte de aquí necesitaríamos cambiarlo por Sn más 1 por x. Entonces aquí tendríamos un Sn más 1. Esto es una fracción impropia. O sea, quiere decir que el orden de aquí arriba es de un orden mayor, o uno o varios, ¿no? Que el denominador. Esto implica que, o sea, en una fracción de una función de transferencia, esto es una función de transferencia en el dominio de Laplace, que básicamente lo que nos representa es esta ecuación diferencial. En este caso, esta fracción, lo que nos está diciendo es que necesita estos valores de la derivada, pero el hecho de que sea n más 1 quiere decir que necesita la derivada un paso posterior del paso actual. O sea, por ejemplo, si nosotros igual teníamos nuestra función, por ejemplo aquí no sé qué, la derivada comienza en algún punto en las condiciones iniciales y comienza a crecer, ¿no? Y nosotros vamos, o sea, bueno, de hecho voy a poner, imaginemos que esta es la trayectoria de la función que es la solución de esta derivada. Sin embargo, con nosotros, cuando el sistema comienza a actuar, empieza a ir poco a poco en el tiempo. Y supongamos que vamos en este tiempo de aquí. Aquí. Entonces, en este tiempo, no sé, en el tiempo 0. O bueno, tiempo lo que sea. Nosotros aquí ya tenemos toda ya construida esta parte de la función. Sin embargo, para esta otra parte, nosotros no sabemos qué resultado nos va a dar. Porque básicamente ese resultado depende de la entrada que nosotros estemos mandando. Y aquí lo que nosotros estamos suponiendo con esta derivada enésima de un orden superior es que necesitamos una información de por lo menos un paso a futuro, o sea, un diferencial de tiempo mayor del paso actual en el que estamos. Pero eso, o sea, realmente lo que estamos haciendo es como querer ver hacia el futuro. Y eso no se puede, o sea, cuando tenemos un sistema que tiene una entrada de un orden mayor, esto es un sistema no causal. O sea, que no hay una relación de causa-efecto en el sistema. Porque nosotros, para poder saber cómo se va a comportar nuestro sistema, necesitamos información del futuro. Y, o sea, pero el futuro se construye en base a lo que ya ocurrió, entonces no, o sea, no tiene sentido. Entonces es por eso que estos son sistemas no causales. Entonces cuando nosotros tenemos una función de transferencia, que básicamente el orden del numerador es mayor que el del denominador, es un sistema no causal. Y bueno, estos sistemas pues evidentemente no son, o sea, no son reales, no son realizables ni físicos. Y bueno, en el caso de nuestro filtro, básicamente va a ser una función de transferencia como la que está aquí. Pero bueno, sí lo vamos a poder realizar porque, como habíamos dicho, estamos trabajando en una iteración anterior, o sea, de algo que ya ocurrió. Entonces, sí estamos viendo el futuro, pero de algo que ya pasó, entonces pues no hay ningún problema. Y bueno, de hecho, esta función como tal, nosotros el filtro lo vamos a construir de forma que nuestra función de transferencia, vamos a poner aquí que depende de ese, va a ser igual a, en esta parte aquí vamos a poner un 1, o sea, digamos que A0 vale 1 y todas las demás A's valen 0. Entonces, bueno, voy a quitar pues, ya la fracción para no, porque pues un número dividido entre 1, pues ya no, digamos que pues no tiene caso ponerlo. Entonces tendremos, por ejemplo, una función de este tipo. Ay, perdón, es B. Entonces básicamente esa sería nuestra función de transferencia. Igual, o sea, el orden del numerador es mayor que el del denominador. Pero pues como lo vamos a aplicar sobre algo que ya ocurrió, no hay problema. Y bueno, estos valores, bueno, los vamos a escoger de forma que los polos sean poco significativos para las partes de mayor orden, que serían estas partes de aquí. Y bueno, básicamente la n corresponde a, digamos, cuántos pasos al futuro
queremos ver. O sea, como habíamos dicho, si nosotros tenemos que nuestro... O sea, porque cuando nosotros lo implementamos, el tiempo ya no es continuo, sino que va a saltos. Porque pues en una computadora tiene que ser de esta forma, ¿no? O sea, ir haciéndolo a saltos. Entonces, digamos que cada uno de estos saltos mide 0.01 segundos, ¿no? Como habíamos dicho hace rato. Entonces aquí es donde hacemos las mediciones y los cálculos. Y entonces pasa este tiempo y volvemos a hacer mediciones y calculamos. Hacer mediciones y calculamos. Entonces básicamente el hecho de que n sea, por ejemplo, n igual a 5, lo que vamos a hacer es que cuando nosotros estemos en este tiempo, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 pasos al futuro. Que 5 pasos por por la diferencia de tiempo, que es de 0.01 segundos, nos da igual a 0.05 segundos. O sea, este es el tiempo que vamos a estar viendo como hacia el futuro. Pero de la iteración anterior, ¿no? Por eso es que es posible hacerlo. Y bueno, ese sería como... No sé si... Digamos que en el sistema, cuando nosotros implementemos el control, vamos a tener el tiempo y aquí la posición angular, ¿no? Y queremos que haga esta trayectoria. Ok, bueno, pues lo que va a ocurrir es que al principio... Ay, perdón. Al principio la trayectoria... bueno, si nosotros usamos, por ejemplo, n igual a 1, la trayectoria va a ser algo así. Y después de un tiempo ya se va a acoplar. Pero si nosotros usamos, por ejemplo, n igual a 5, la trayectoria casi inmediatamente se va a acoplar al... De hecho, lo voy a poner en otro color. Por ejemplo, en este color. La trayectoria casi inmediatamente, o sea, va a tener un sobrepaso y luego ya se va a acoplar a la función que queremos. Entonces, de esa forma como que, bueno, si aumentamos el orden del filtro, vamos a eliminar estos errores al inicio del aprendizaje. Bueno, del funcionamiento del sistema. Si no hacemos esto y usamos n igual a 1, por ejemplo, este error se va a acumular para las siguientes iteraciones. Entonces después, en lugar de hacer eso, va a ser, por ejemplo, vamos a poner, para la siguiente iteración el error va a empeorar. Después se va a acoplar bien, pero cada vez este error se va a ir yendo más hacia el futuro, y pues es lo que no queremos. Entonces, para evitar eso, hay que usar por lo menos n igual a 3, o sea, anticiparnos en 3 pasos de tiempo al futuro para la implementación de este control. Y bueno, esto es, entonces aquí, de hecho vamos a poner que como tal, pues va a ser nuestro filtro LDS. Ese va a ser nuestro filtro que vamos a utilizar, el que pusimos aquí, ¿no? El filtro no causal. Para el filtro de orden 0, pues, bueno, realmente cualquier filtro o sea, sencillo nos puede funcionar. Vamos a usar por ejemplo. O sea, este filtro, o sea, digamos que la forma de implementar este filtro va a ser que, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta forma. Tenemos y de s entre x de s igual a 1 entre 0.5s más 1. Esto vamos a pasarlo, o sea, está en el dominio de Laplace. Vamos a pasarlo al dominio del tiempo. Entonces nos quedaría y de s por 0.5s más 1 igual a x de s. Esto nos queda 0.5s y de s más y de s, o sea, haciendo estas operaciones. Y aquí se dan cuenta, esto es una derivada. Entonces, o sea, ya hacemos la transformada inversa
y lo que obtenemos es 0.5 y de t, o sea, pero la derivada por la s que tiene aquí, más y de t, o sea, sin derivar, igual a x de t. Y entonces, algo que podemos hacer aquí, o sea, esto es bueno para ver cómo se implementaría, ¿no? Esto sería despejar esta y de, o sea, la derivada, que sería igual a menos y de t más x de t, y todo esto entre 0.5 que bueno, sería multiplicarlo por 2, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí por 2. Y entonces esta es nuestra ecuación diferencial. Y bueno, para implementarlo pues sería hacerlo mediante un método numérico, que por ejemplo podría ser por ejemplo el método de Euler. Entonces bueno, lo que hacemos es que la y en un tiempo i más 1 es igual a la y en un tiempo i más la constante de tiempo, que bueno, le ponen h, o sea que es como, que bueno, es lo que habíamos visto aquí en esta parte, o sea que qué tan, o sea, qué tanto tiempo vamos a tomar nuestras muestras por la derivada de la función, que es o sea, en este caso tenemos f de y como t igual a 2 veces menos y más x. O sea, es lo mismo que aquí. O sea que tendremos nuestro sistema y punto igual a f de y, t. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Y lo que vale f, pues es lo que tenemos aquí. Entonces aquí sería por f, pero bueno, f' de y, coma x, perdón, no era coma t, era coma x. Y bueno, básicamente es como la forma en la que se resuelve esta ecuación. Y bueno, y la derivada la podemos obtener de la siguiente forma, utilizando, o sea, la definición de derivada es el límite cuando h tiende a 0. En este caso nosotros no estamos haciendo h0, sino una aproximación de h0.01, que es un número muy pequeño, pero no es 0, porque bueno, con 0 pues, o sea, serían valores infinitesimales y bueno, en la computadora pues no se pueden trabajar. Entonces aquí tenemos una fracción de h, f de t más h, menos f de t. Entonces esta es la definición de derivada. Pero como nosotros estamos usando una aproximación para este caso, o sea, para esto, vamos a poner que la derivada va a ser aproximadamente igual. Y esta vez pues ya no vamos a poner el límite porque no, o sea, no queremos que sea 0. Entonces sí vamos a poner un valor como tal. Entonces va a ser la función en el tiempo más h. Pero dijimos que h no va a ser 0, sino va a ser 0. H igual a 0.01. O sea, bueno, por ejemplo, el chiste es de que sea un número pequeño, pero bueno, no puede ser 0. Menos la función en el tiempo actual entre h. Entonces, si es h es 0.01, pues sería f en el tiempo que estamos evaluando, más un poquito, o sea que será 0.01, menos f de t, y esto entre 0.01. Y y bueno, de hecho, 0.01 ya no nos haría falta, porque ya lo estamos introduciendo en este lado de aquí. Entonces realmente nuestro método numérico quedaría como 0.01 multiplicado por la función evaluada en t más 0.01 menos f en t. Y bueno, básicamente pues esa sería la forma de hacer este filtro, ¿no? O sea, si sustituimos lo que vale el filtro,
nos quedaría y de i más 0.01. Y bueno, entonces pondríamos, bueno, este 2 lo voy a sacar aquí y nos quedaría menos y en t más 0.01 más x en t más 0.01 y luego menos, con menos es más, y en t nada más, menos x en t. Entonces, bueno, tenemos esta ecuación recursiva y pues ya esta la podemos, o sea, como son operaciones numéricas, pues la podemos programar en la computadora y de esa forma obtener cómo se va a comportar bueno, en el caso de para este filtro. En el caso del filtro no causal, es bastante más complicado. Para unir el control por par calculado, perdón, es CTC, y el control por aprendizaje iterativo. Bueno, si recordamos este control, era de esta forma. M por teta, 2 puntos de... O sea, bueno, la aceleración angular deseada más nuestra acción de control, que bueno, habíamos dicho que era una constante por el error, más otra constante, esta vez una constante de velocidad, por la derivada del error. Y bueno, a esto le sumamos pues la matriz de Coriolis y más g. Entonces, bueno, este es nuestra acción de control propuesta, que de hecho ahora que veo, esta g no multiplica teta, o sea, solamente es la pura g. Y bueno, esta es nuestra acción de control tau, o sea, el torque que nosotros enviamos al motor. Pero también tenemos el ILC, de hecho vamos a ponerlo así, o sea, el control por aprendizaje iterativo, que bueno, dijimos que era, o sea, para la iteración actual se calcularía como un filtro, que vamos a poner que depende de ese, o sea, en la variable de Laplace, por a en la iteración pasada, esta sí depende del tiempo, más el filtro no causal por el error, igual en la iteración pasada. Entonces, bueno, este es la otra acción de control. Y bueno, la forma en que nosotros vamos a involucrar estas dos acciones es que, bueno, vamos a considerar esta acción A igual como el error, o sea, tendría unidades. Bueno, para este caso, como estamos hablando de que nuestras coordenadas son teta, pues tendría unidades de radianes. La A, o sea, esta A tiene estas unidades. Entonces nosotros podemos introducirla en nuestra acción de control por par calculado de esta forma. En donde está solamente el error. Entonces, básicamente esto es esta acción de control es con la que vamos a alimentar al sistema. Y esta parte de aquí, lo que nos va a estar modificando va a ser todos los errores debidos a perturbaciones y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, esta acción de control, o sea, básicamente se calcula con el aprendizaje iterativo, que, o sea, esta fórmula de aquí, pues es una fórmula, o bueno, una ecuación recursiva, un control basado en inteligencia artificial, pero utilizando aprendizaje por reforzamiento, ¿no? O sea, el control por aprendizaje iterativo pertenece al aprendizaje por reforzamiento. Que bueno, creo que ya lo había comentado, pero
por si acaso. Ok, entonces pues esta es como tal nuestra acción de control. Podemos ver más o menos cómo quedaría el esquema para que se entienda un poco mejor. Entonces tendremos nuestro sistema y de este sistema obtenemos nuestra, ¿cómo se dice? Bueno, no sé, nuestro valor, o sea, nuestra posición angular, pero bueno, en la iteración actual, ¿no? En K. Y esta, bueno, pues depende del tiempo. Entonces, tendremos nuestro control por par calculado. O sea, este control lo que nos está dando pues es el torque. Y este control, como podemos ver aquí, en esta fórmula, depende de nuestra velocidad, de nuestra aceleración deseada y también de nuestra velocidad deseada. O sea, la aceleración pues es la segunda derivada de la posición angular y la velocidad es la primera derivada. Entonces, bueno, tendremos aquí este punto suma. Aquí tendremos el error en el instante, bueno, en la iteración K. Pero bueno, aquí es la suma. Y como habíamos dicho, estamos sumando estos dos errores. Entonces, por eso es que bueno, aquí vamos a, esta parte de aquí sería la A que calculamos con esta fórmula, con esta fórmula de aquí. Entonces, y bueno, otra cuestión es que el error, pues lo calculamos, como ya hemos dicho, con nuestra posición angular deseada. En este caso estoy poniendo las K porque ya es en nuestra iteración K, ¿no? Y entonces, bueno, aquí se suma. Y aquí, bueno, yo lo que hago es pues restar la posición, no la deseada, sino la que estoy midiendo en la iteración K. Que bueno, de hecho lo voy a pasar por arriba porque abajo nos va a estorbar un poco. Que sería así. Que sería aquí entonces teta K. Y bueno, esta teta es la que viene de aquí, ¿no? O sea, esta señal, esta parte de aquí, es la misma que está de aquí, ¿no? Por eso la estoy jalando, tomando de aquí. Ok. Y bueno, aquí hay una cosa que no comenté, pero aquí necesitamos una cosa que se llama un generador de trayectorias. Generador de trayectorias. Esto es porque, o sea, nosotros, como habíamos dicho hace rato, tenemos nuestra gráfica. Y entonces tenemos nuestra trayectoria deseada. Por ejemplo esta. Y queremos que, bueno, que el sistema la siga, ¿no? Pero, si se dan cuenta, el sistema requiere de las aceleraciones y de las velocidades deseadas del propio controlador. Entonces, o sea, nosotros vamos a tener esta trayectoria, pero necesitamos calcular también su derivada y su segunda derivada. O sea, esta es nuestra teta deseada, pero también necesitamos calcular teta punto deseada y teta 2 puntos. Y entonces para eso ocupamos este generador de trayectorias. De aquí vamos a obtener estas dos funciones que necesitamos. Bueno, dos señales, no son funciones, son señales. O sea, las obtenemos de aquí y ya las mandamos a este lado de aquí, ¿no? Que es lo que requiere el control por par calculado. Entonces, bueno, para eso sería ese generador de trayectorias. Y bueno, luego tenemos que implementar el control por aprendizaje iterativo,
que lo vamos a poner a este lado. Este control pues requiere del error, como hemos visto aquí. Aquí está la señal de error. Entonces lo vamos a jalar de ahí. Esa señal de error pues pasa por el filtro L. Como podemos ver aquí, o sea, estamos multiplicando el filtro. Después ese filtro pues se suma a nuestra iteración, bueno, nuestra señal A, pero en la iteración pasada, que es esta de aquí. Entonces para eso vamos a necesitar hacer uso de una memoria. En esa memoria pues vamos a almacenar todas esas iteraciones pasadas. Entonces hacemos esta suma y la vamos a pasar ahora finalmente por el filtro Q. Como está en esta función de aquí. Y entonces lo que obtenemos de este resultado, de este bloque, pues ya es nuestra acción K. Nada más que esta acción, bueno, o sea, la enviamos aquí, como habíamos puesto. Pero, como se pueden dar cuenta, necesitamos la memoria. Entonces, una vez que ya tenemos esta acción, necesitamos almacenarla en la memoria. De esta forma. Para que entonces en la siguiente iteración, lo que almacenamos en la memoria actual, lo podamos ocupar en la siguiente iteración. Y bueno, básicamente este sería el esquema de control. Y bueno, pues el sistema como tal pues sería nuestro péndulo triple, ¿no? Péndulo triple. Y bueno, la parte del modelo pues la vamos a poner en esta parte de aquí, en este bloque. Y bueno, en el filtro no causal pues igual ahí vamos a utilizar algo parecido con lo que habíamos calculado anteriormente, que era esta parte de aquí. Pero bueno, este es el filtro de orden 0, de hecho. O sea, esto de aquí es Q. El no causal es un poco distinto. Eso, bueno, ahorita los voy a poner esos filtros para que veamos cómo, o sea, cuánto deben valer para que funcione el sistema. Ok, entonces para la implementación del filtro, bueno, de los dos filtros, vamos a hacer primero el Q. Entonces, bueno, ya más o menos lo habíamos visto, pero lo vamos a hacer rápido otra vez. QDS, o sea, quedamos que el filtro era 1 entre 0.5S más 1. Y y bueno, vamos a suponer que Q, o sea, es una función de transferencia de YDS con respecto de XDS. Entonces, si lo pasamos al dominio del tiempo, bueno, lo que vamos a ver es que, o sea, está el dominio del tiempo siendo transformada inversa. Ya directamente voy a poner el resultado. Es 0.05 X de T. Y bueno, esta es la derivada, ¿no? X punto más X de T, así sin derivar, igual a... Ay, perdón, no es X, es Y. Es Y. Igual a X de T. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden. La resolvemos con el método de Euler. O podemos usar el método de Euler mejorado, Runge-Kutta, pero... Bueno, realmente como no necesitamos tanta precisión, vamos a usar el Euler nada más. Entonces tendríamos que la Y o sea, en el tiempo y más 1. O sea, recordemos que, o sea, el tiempo lo vamos a dividir. Entonces aquí, por ejemplo, iríamos en el tiempo y, pues este sería el tiempo y más 1. Y pues cada uno de estos intervalos, por ejemplo, en este caso, pues dijimos 0.01 segundos. Entonces esto sería igual a el tiempo y de i más
Bueno, nuestro intervalo, que dijimos que esto era h, por la función... Bueno, esta lo voy a hacer rápido. O sea, voy a despejar y punto igual a 1 entre 0.05 por y, bueno, menos y más x. O sea, esto es lo mismo que esto, ¿no? Solamente que despejé la y. Y entonces, y bueno, no puse que esto dependía de t, pero bueno, o sea, lo damos por hecho. Entonces esta de aquí es nuestra función, que es la que vamos a poner aquí. Pero bueno, voy a escribir de una vez ya lo que vale esa función, que sería 1 entre 0.05 por menos y más x. Y bueno, este sería el método numérico que vamos a utilizar para el filtro Q. Entonces, bueno, realmente este filtro Q, como pudimos ver, pues lo que tiene es que nuestra salida no es y, sino es la A que habíamos visto, acá, la A de acá, con respecto de, bueno, de una entrada, ¿no? La entrada pues esta, ponemos cualquier nombre. Entonces, esto pasando de dominio del tiempo, así como habíamos hecho aquí, nos quedaría A de K en I más 1 igual a de K en I más H entre 0.05 por X menos Y. Bueno, perdón, menos A de K, porque ya cambiamos la Y por A. O sea, esta A de K es esta de aquí, que le estamos aplicando este filtro, ¿no? Y bueno, ya tendremos este primer resultado para nuestro filtro Q. Luego para nuestro filtro L, bueno, aquí se complica un poco más. El filtro que vamos a usar va a ser de la siguiente forma. Es que realmente no sé si convenga usar este otro filtro. Pero bueno, voy a poner el que usé directamente en el programa. Ya para tenerlo ya. Que sería... bueno, sería un cierto número, L. O sea, este es un número, no es esta misma L. Mejor vamos a poner así esta L. Que multiplica a 0.01 por S a la quinta. Más 0.02 S a la cuarta. Más 0.05 por S al cubo. Más 0.1 por S al cuadrado, más 0.5 por S, más S, bueno, no, más 1, perdón. Este es el otro filtro, o sea, si dan cuenta, igual sería como una función de transferencia, solamente que el denominador vale 1, que quedamos que pues eso es un sistema no causal, pero bueno, ya hemos argumentado por qué sí se puede utilizar. Y bueno, L la vamos a utilizar como... Le voy a poner como 1.2. L básicamente es como nuestra tasa de aprendizaje. Si se acuerdan, para las redes neuronales teníamos alfa. Bueno, en este caso vamos a usar L. Pues como es el filtro L, pues vamos a usar ese valor. Nada más que en este caso, bueno, estamos también condicionados a que L esté entre 0 y 1. En este caso no estamos pasando. Pero como estamos considerando en la parte del intervalo de tiempo, o sea, lo estoy aumentando al doble. Entonces realmente es como si L fuera 0.6. Pero como estoy considerando un intervalo del tiempo al doble para el filtro, por eso es que vamos a poner directamente el 1.2. Pero, o sea, realmente, bueno, no afecta demasiado. Solamente que con 1.2 pues el aprendizaje es más rápido.
Entonces, si fuera en el caso de una red neuronal, el hecho de sobrepasar el 1 a veces hace que el resultado diverja, que nunca lleguemos a un valor como tal, pero bueno, en este caso no hay ningún problema. Y bueno, estos valores, o sea, simplemente se escogieron de forma que, digamos, siguiendo la misma lógica de este otro filtro, para que no altere demasiado, o sea, y que deje pasar solamente las señales de menor frecuencia. Entonces, bueno, para eso es que se utilizó de esa forma. Si lo pasamos al dominio del tiempo, vamos a suponer que L, vamos a ponerlo aquí, es igual a una variable Y de S, bueno, Y mayúscula, entre X de S. Entonces, esto pasándolo al dominio del tiempo, haciendo la transformada inversa, nos quedaría como... Voy a quitar la L, no la voy a escribir digamos, para más fácil. Y entonces nos quedaría 0.01 por X a la derivada quinta de X. O sea, esta depende del tiempo, pero bueno, para no escribir tanto voy a dejarlo así. Más 0.02 por X, la derivada cuarta y así. Hasta 0.5 por X punto más X. O sea, este X es este uno de aquí, ¿no? Y bueno, este es igual a Y. Entonces en este caso, o sea, Y es nuestra salida y esta es nuestra entrada. Estamos pidiendo 5 valores a futuro de la entrada. Por eso dijimos que era no causal. Entonces, bueno, la forma como lo vamos a implementar ya, o sea, para programarlo, lo que tendríamos que hacer es calcular cada una de estas derivadas. Por ejemplo, X punto, pues esa es o sea, es fácil. Es X en la iteración. De hecho, vamos a poner aquí Y más 1, porque estamos hablando de que va a saltos, ¿no? O sea, Y más 1, así. Menos X en Y. Y todo esto entre H, ¿no? Que es el ancho de cada intervalo de tiempo. Después X2 punto sería X en Y más 2 menos X en Y más 1. Todo eso entre H. O sea, esta es como la primera parte de la derivada, pero como tenemos que hacer la segunda derivada, quedaría como X en Y más 1 menos X en Y. Y todo esto entre H también. Y todo eso entre H. Entonces, bueno, si lo resolvemos, nos queda X en Y más 2 menos 2X en Y más 1 más X en Y. Y todo eso entre H al cuadrado. Entonces, y después, bueno, tendremos que hacer lo mismo para la tercera y cuarta derivada. Y bueno, no lo voy a poner porque voy a poner el resultado, por ejemplo, de la quinta derivada. No sé si alguien lo quiere hacer, pues, para comprobarlo, pero digamos que para que no quede tan complicado, ¿no? Les quedaría X en Y más 5, porque como estamos usando un filtro de quinto orden, pues vamos a ocupar 5 valores a futuro. Por eso pusimos X en Y más 5. Por eso el hecho de que es no causal. Menos 5X Y más 4 más 10X Y más 3 menos 10X en Y más 2 más 5X en Y más 1 menos X en Y. Y todo esto entre H a la quinta. Entonces, bueno, básicamente es así calculamos cada una de las derivadas. Y después ese resultado lo vamos a sustituir aquí. Luego el resultado a la cuarta, pues aquí. Y al cubo, o sea, en cada una de estas derivadas. Y al final, bueno, los multiplicamos por estos valores, los sumamos
y ese es el filtro como tal, ¿no? De esa forma se calcularía así numéricamente, haciendo esa aproximación de que nuestro diferencial del tiempo pues no tiende a cero, o sea, nuestra h no tiende a cero, sino que nuestra h es 0.01. O sea, es un valor pequeño, pero no es cero. Entonces de ahí es donde sale estas aproximaciones. Y así es como se implementan estos filtros. Entonces, bueno, pues ya con todo esto, pues ya podemos hacer la implementación como tal de este control. Bueno, para la parte del generador de trayectorias, bueno, voy a dibujar el esquema también, utilizando igual así las funciones de transferencia. Lo voy a hacer en otra hoja. Nosotros pues tenemos nuestra posición angular deseada, y esa la vamos a pasar por este filtro. Este filtro es de altas ganancias para asegurarnos de que el filtro responda muy rápido, y como es un sistema, o sea, que se implementa directamente en la computadora, pues realmente, o sea, no hay problema de que no responda o ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí va a ir un menos. Después aquí vamos a poner una ganancia. O sea, esto es simplemente un número que va a multiplicar a lo que venga después de él. Y entonces, bueno, aquí ponemos otro punto suma. Bueno, voy a poner aquí generador de trayectorias. Ok, y entonces, bueno, aquí ponemos un integrador. O sea, esto lo que está haciendo es integrar. Cuando tenemos un 1 entre s es un integrador. Y ponemos otro integrador más. Entonces, de la salida de este primer integrador, lo que vamos a obtener, aquí esta salida es nuestra posición angular, bueno, la derivada de nuestra posición angular, y de esta otra salida es nuestra segunda derivada, o sea, nuestra aceleración. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la segunda derivada, integramos y obtenemos la primera derivada, y volvemos a integrar y ahora sí obtenemos nuestra posición deseada. Pero bueno, no es la misma que la de aquí. De hecho, vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle este símbolo de que no es la misma, sino ya está modificada. Ok, entonces la pasamos igual. Bueno, le aumentamos su ganancia. Y iría a este lado con un menos. Y bueno, aquí no ponemos ninguna ganancia. Pues este es un esquema de un generador de trayectorias. Entonces ya de aquí, si se dan cuenta, ya tenemos, o sea, ya podemos mandar. Digamos que si todo esto es nuestro generador de trayectorias, de esta forma, entonces, bueno, voy a quitar estas líneas para que no estorben ahí, que sería algo así. Tenemos todo ese generador de trayectorias, y las salidas, si se dan cuenta, son estas de aquí, que sería la teta deseada, gorrito deseada, y entonces tenemos la posición, velocidad y aceleración, y aquí, bueno, solamente pues la primera, ¿no? Y este es generador de trayectorias. Entonces esto es si nosotros lo graficamos, lo que nos daría sería algo así. Lo azul, por ejemplo, sería la trayectoria que nosotros queremos que haga. Y entonces el rojo va a ser esta otra trayectoria, la que obtenemos en la salida de este. Y básicamente lo que haría sería algo así, por ejemplo, sería primero como con un impulso y luego ya la sigue perfectamente, de hecho. O sea, no tendría error. Y bueno, igual si nosotros hacemos las gráficas de las derivadas, también, o sea, por eso ocupamos estas ganancias altas, para que el seguimiento sea instantáneo. Y como es un sistema, o sea, que se está implementando en la computadora, pues, o sea, realmente pues sí nos da estos valores. Bueno, este comportamiento. Entonces esto se hace, pues, o sea, nosotros diseñamos nuestra trayectoria, que es esta de aquí,
y lo pasamos a este generador de trayectorias para obtener la trayectoria y aparte sus derivadas. Por eso es que hay que hacer este procedimiento. Y la implementación de estos filtros es pues realmente es la misma que, o sea, como lo habíamos hecho anteriormente en esta parte de aquí. Habría que hacer esas mismas operaciones para, o sea, bueno, esto es para implementar el filtro así, o sea, programarlo en Python o en algún lenguaje de programación. Nosotros, bueno, vamos a ocupar Python, ¿no? Y bueno, tal vez también MATLAB para, o sea, para verlo de dos formas. Entonces, bueno, pues creo que con esto ya tendríamos todo para hacer la implementación. Y bueno, voy a poner una comparativa de, o sea, cómo sería un PID. O sea, nosotros, este es lo que vamos a implementar. Pero en el caso de un PID, lo que tendremos sería el sistema. Y bueno, tendremos aquí nuestro PID. Nuestra trayectoria deseada y lo que estamos midiendo. Entonces, o sea, tendremos estas dos acciones de control, la que es con el PID o la que estamos proponiendo, que es par calculado con inteligencia artificial, que es, bueno, aprendizaje iterativo. Entonces, bueno, tendremos esas dos opciones y vamos a ver la comparativa de cómo funciona una respecto de la otra.